a quienes hoy representáis al Partido Popular en todas las instituciones. Un liderazgo que nace del trabajo, un proyecto que piensa en el país, una política. Por lo importante, tiene la palabra el presidente del Partido Popular y próximo presidente de España, Alberto Núñez Feijóo. Muy buenos días a todos. Gracias, en la primera palabra, al Partido Popular de Galicia por esta acogida. Gracias a todos los que habéis hecho posible desde la organización este gran acto. Gracias a los diputados, a los senadores, a los parlamentarios de las asambleas de las comunidades autónomas, a los eurodiputados que conformáis esta interparlamentaria. Yo os agradezco a todos que hayáis venido a trabajar por lo importante, porque eso, en la España actual, ya marca la diferencia. Y digo por lo importante, porque no es un simple lema para una interparlamentaria, es sobre todo una declaración de intenciones, es una toma de posición. Es un compromiso que yo quiero que nos acompañe en la cuenta atrás que estamos activando desde ya mismo. La cuenta atrás hacia el cambio que España necesita. La mayoría de españoles reclama, y que sin ninguna duda, lo repito, sin ninguna duda, nosotros le vamos a dar ese cambio. No tienen a otros. Están huérfanos de un proyecto común. La mayoría de los españoles saben que solo el Partido Popular es capaz de cambiar las cosas. La mayoría de los españoles saben y les consta que con independencia de lo que hayan podido votar en otras ocasiones, esta vez se necesita concentrar el voto para que el cambio sea potente, para que el cambio tenga legitimación completa y para que podamos dar lo que los españoles merecen. Mirad, España vive atrapada. España vive atrapada en los tribunales de justicia. España vive atrapada en el artificio, en el cálculo personal, en la conveniencia de unos pocos. Pero a la mayoría, a la gente de a pie, la vida le aprieta y ve que lo suyo, lo esencial, queda relegado del gobierno. ¿Y qué es lo esencial de un ciudadano? Su vivienda. Esencial es su trabajo, es su seguridad, es su convivencia, es el futuro de los jóvenes. Hay millones de españoles que sienten que no tienen un gobierno de España ocupándose de eso. Que no tienen un gobierno de España que decida pensando en ellos. Y por descontado que no tienen un presidente del gobierno de España que se levante por la mañana con la única prioridad de que la gente viva mejor. Por eso, mi primer mensaje hoy es para todos ellos. Para todos esos españoles que sufren las consecuencias del vacío del gobierno. Esos españoles que nos miran con confianza unos, con escepticismo otros, pero con esperanza todos. Y esos españoles quiero decirles que el vacío de gobierno no se llena con proclamas. El vacío de gobierno se llena con un gran proyecto. Y el gran proyecto de España está en el Partido Popular de España. Lo saben bien. Y ahora hay que demostrárselo. Mirad, somos el único partido nacional que queda en nuestro país. Somos un partido con vocación de mayorías. Somos un partido con un proyecto para el conjunto de España, que es la principal carencia política en este momento. Pensadlo por unos instantes.
¿Qué objetivo tienen los demás partidos más allá de su propia supervivencia? ¿Cuál es el proyecto común que defienden para el beneficio de todos los españoles? Ninguno. Está claro que un país se sostiene con leyes, con normas, con presupuestos, y en España no se aprueban. En España se trata a las Cortes como un estorbo. Y un país se sostiene no solamente que también con esas leyes, con esas normas y con esas cuentas públicas aprobadas, pero se sostiene también, insisto, con un proyecto común. Y eso también se ha renunciado. Porque el Gobierno ni siquiera trata a los ciudadanos como iguales, ni siquiera eso. Ha dilapidado la igualdad entre los españoles. En cada decisión de los últimos años y también de las últimas horas, con una financiación a la carta que abunda en lo de siempre. El separatismo exige y los españoles pagan. Eso no es posible. Eso no es razonable. Eso no es igualdad. Eso no es justicia social. Mirad, eso sí, a cada cual lo suyo. Hay que reconocerles que el modelo de financiación autonómica actual, que es complejo, lo han simplificado al máximo. Para ellos es una ecuación con solo 3 pasos. El primero, más impuestos para todos los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez. Ese es el modelo de financiación que quieren imponer para los servicios públicos de la gente. Mirad, lo más indignante no solamente es las diferencias económicas que esto supone entre las comunidades autónomas. Lo más indignante es el coste moral. Es la confirmación de que la igualdad se invoca pero no se practica. Esta inmoralidad sin límite tiene que seguir teniendo nuestra respuesta. Y como decía el presidente de la Xunta, nuestra respuesta ha de ser unida, ha de ser determinante, ha de ser constante y, por supuesto, esta respuesta la tendrá. Unida, determinante y constante. La respuesta de un pueblo que no le debe nada a nadie. La respuesta de un pueblo que sabe que el dinero es suyo y no de una minoría de políticos. Por eso el próximo fin de semana volveremos a reunirnos los presidentes autonómicos del Partido Popular en Aragón para decir juntos, alto y claro, 3 cosas. La primera, que no vendan esto como una reparación a los catalanes. No. Esto se hace exclusivamente para mantener al Partido Socialista gobernando en el Gobierno central y en el Gobierno de Cataluña. Que no nos engañen. Que no pretendan que nos enfrentemos unos españoles con otros. No lo van a conseguir. Y que se olviden de que aceptemos chantajes. Por encima de sus chanchullos, nosotros pondremos siempre el proyecto común. Y es el que el dinero de todos se reparte entre todos. Porque el dinero es de todos, queridos amigos. No es de unos cuantos. No es de los que tienen unos pocos votos. Es de la gente. Mirad, que se ahorren las explicaciones de mal pagador. No estamos hablando de servicios públicos de la gente, estamos hablando de comprar el poder. Estamos hablando de pagar con el dinero de la gente la impunidad. Y no lo vamos a aceptar. Lo vamos a pelear y lo vamos a ganar. ¿Sabéis por qué? Porque por mucho que el Gobierno se exprese como si los recursos del Estado no fuesen de nadie, como si los recursos del Estado no perteneciesen a la gente, quiero decirles que cada euro que tiene el Estado, cada euro lo han aportado los trabajadores, lo han aportado a la gente con su trabajo y con su sudor. El dinero de España no es de un gobierno en precario. El Gobierno de España no es de un partido político que representa menos del 1,5% de la población española. El dinero de España es de los españoles y los españoles tenemos derecho a repartirlo entre todos. Mirad, cuando la gente trabaja
y siga habiendo que faltan médicos en los centros de salud, no olvidarán en qué se gastó su dinero el Gobierno de España. Cuando las familias sigan notando en sus casas que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, no olvidarán en qué se gastó su dinero el Gobierno de España. Y cuando los jóvenes sigan sufriendo su falta de expectativas, no olvidarán en qué se gastó su dinero el Gobierno de España. Y yo os digo, ya no cuela. En lo que están haciendo no hay justicia social. No hay igualdad, no hay solidaridad, no hay defensa de los servicios públicos, no hay ningún tipo de progresismo, no hay ni siquiera ideología. Es pura obsesión por preservar el poder. Esto va de unos políticos insolidarios exprimiendo a millones de españoles para poder mantener sus privilegios. Y eso no es gobernar, eso es usar el dinero que es de todos para salvarse ellos. Y hay que pararles. Por supuesto, les parará la justicia. Ya lo están haciendo, recordándoles que España no es su cortijo, sino una democracia con reglas, con leyes y con límites. Pero sobre todo, y yo en ti, Toñito, pero sobre todo lo harán los españoles en las urnas. Os digo una cosa. Las urnas será su condena, en cada comunidad autónoma y en España. Las urnas van a salvar otra vez a España. Y cuando eso ocurra, cuando nos dejen votar, los españoles han de tener la certeza de que volverán a contar con un gobierno que trabaje por lo importante, por lo que nos une, por lo que nos permite avanzar juntos, por la gente. Y solo hay un camino para ello: comprometerse y cumplir. Y nosotros hoy venimos a comprometernos aquí para cumplir. En primer lugar, con la regeneración política, institucional y moral, con una sana convivencia en nuestro país. En segundo lugar, con su seguridad en nuestras vidas y en nuestras calles. Y en tercer lugar, con el trabajo de los españoles. En este país tiene que merecer la pena el esfuerzo y la honestidad. Y estas tres cuestiones son las que hemos venido a comprometer. Lo que hoy vivimos en España no es solo una mala gestión, no es solo un mal gobierno, es la corrupción en todas sus modalidades, económica y moral, es la quiebra de la confianza. Por eso hemos de regenerar nuestra vida política, nuestra vida institucional, y por eso lo vamos a hacer. Cuando la gente ya no puede confiar en sus instituciones, cuando la gente ya no puede confiar en que su esfuerzo valga para algo, el país se resquebraja, el país se desmorona. Y eso es lo que está pasando. España tiene un gobierno que ha querido normalizar lo inaceptable. Y esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la economía, en la convivencia, en el ánimo colectivo. Por eso, insisto, nuestro primer compromiso es con la regeneración de nuestro país. Y aquí os digo, no valen medias tintas, no valen meros retoques cosméticos, no vamos a pasar páginas sin leerla detenidamente. Os digo, todo se investigará y todo se sabrá, hasta el último céntimo, y la limpieza será completa, no por revancha, no creo en bandos ni muros, es por justicia y por higiene democrática. Queridos amigos, nadie imaginó lo que Sánchez ha llegado a hacer. Las leyes no estaban preparadas para tener un presidente que no cumple la ley. Ni siquiera la Constitución está preparada para que el primer incumplidor de la Constitución sea el gobierno que ha de salvaguardarla. Por tanto, nadie imaginó, efectivamente, lo que el señor Sánchez está llegando a hacer. Y yo voy a garantizar que nadie nunca pueda volver a hacerlo. Nadie nunca pueda volver a hacerlo.
Hay infinidad de ejemplos, hay infinidad de medidas necesarias y lo iréis conociendo, lo iremos explicando. Pero solo os pondré un ejemplo. En este país se ha cambiado poder por impunidad. Si tú me haces presidente, yo te borro tus delitos. Esto es lo que ha pasado. Si tú me haces presidente, tú redactas el Código Penal. Si tú me haces presidente, tú tienes más derechos ante la ley que el resto de los ciudadanos. Por tanto, es que además, estamos viendo que hay un diputado en la cárcel en pleno ejercicio de sus facultades. Es que además, a estas alturas nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia. Y eso no puede ser. Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. Esto no puede ser. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad. Dicho de otra forma, haremos todo lo que haya que hacer para asegurar que se cumpla un compromiso que ya adquirí una vez y que hoy repito. La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco. Regeneración democrática es nuestro primer compromiso y nuestro segundo compromiso es vivir en un país seguro. Es la España segura, es un derecho básico. Seguridad es poder salir a la calle sin miedo, sobre todo y especialmente en las mujeres. Este gobierno nos ha desprotegido a todos, pero especialmente a vosotras. Su incompetencia os ha expuesto a los agresores. Su sectarismo os ha expuesto a los guarros que han encubierto y siguen encubriendo. Y sus lecciones morales lo que ha expuesto es su hipocresía. Mirad, seguridad también es que la ley se cumpla. Para todos, sin excepciones. Pero ¿cómo un político puede tener más derechos que un ciudadano cuando el político ha sido elegido por los ciudadanos? Pero es que volvemos a la Edad Media. Es que hay políticos que pueden delinquir y hay ciudadanos que se le ha de exigir todas y cada una de las obligaciones. Mirad, la gran mayoría de la gente quiere reglas claras y esas que se cumplan y por tanto que haya seguridad. Nadie quiere vivir en un país sin normas, solo los que se lucran y viven del desorden. Los ocupas viven del desorden y por tanto la seguridad es también llegar a tu casa y que siga siendo tu casa. Esa es la mínima seguridad protegida en la Constitución. La propiedad es un derecho que el gobierno tiene la obligación de proteger y no lo está haciendo. La seguridad es también tener certeza sobre el futuro. No puede ser que lo único seguro de este gobierno es que mañana protagonizará un nuevo escándalo o impondrá un nuevo impuesto o impondrá una nueva obligación. Un país no puede vivir permanentemente en sobresalto. España no lo merece y también para eso seremos la alternativa. La regeneración institucional, la seguridad y, en tercer lugar, tiene que volver a merecer la pena trabajar. Hoy en España demasiada gente se esfuerza mucho, cumple y aún así no llega a fin de mes. Y eso es devastador. Un sistema donde el que se esfuerza pierde y el jeta gana no es aceptable, no es sostenible. Es generar una cultura del aprovechado que no queremos para nuestro país, porque se basa en que a quien trabaja se le exprime. Mirad, impuesto récord, asfixia récord para resultados mediocres.
Y yo digo, recaudar sí, equilibrar sí, ser solidario sí, pero saqueo no. Vamos a devolver a los españoles el esfuerzo fiscal que han hecho durante estos años y que no ha servido ni para mejorar sus vidas ni para mejorar su país. Por tanto, ¿para qué vale trabajar? Trabajar tiene que permitir acceder a una vivienda, llegar a fin de mes, tener servicios públicos que funcionen, formar y mantener una familia, asegurar pensiones también en el futuro y vivir con dignidad. Para eso vale trabajar. Estudiar y formarse también tiene que servir. Y estudiar y formarse tiene que servir para lo que hemos prometido a los jóvenes, para que puedan vivir independientes, para tener una casa, para tener una vida próspera. No puede ser un camino a la precariedad perpetua de nuestra gente. Le devolveremos la esperanza también, porque se la ha robado este gobierno. Al final, ¿de qué se trata? Al final, se trata de lo esencial. De formar una familia, de tener tu casa, de tener un trabajo, de tener seguridad y de tener servicios públicos que funcionen. Y un gobierno que no se quede con el dinero que necesitas para vivir. Un gobierno que no te cruja impuestos. Un gobierno que no te robe y un gobierno que te sirva. Un gobierno que sea útil para la gente. Es tanto pedir esto. Es tanto que la gente nos pida esto. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que defender desde nuestros escaños. Esto es lo que tenemos que garantizar desde los gobiernos. Y eso es lo que nos dedicaremos desde el Gobierno de España. A lo importante. Nos dedicaremos a los españoles. ¿Y quiénes son los españoles? Porque a veces parece que los españoles son una cosa etérea. Que dices que eres español solo cuando estás fuera de España. Hemos tenido aquí la última mesa. Había acento abulense, acento leonés, acento madrileño, acento valenciano, y después habló Elías con acento andaluz, y después el presidente a la Xunta. Esos son los españoles. Esos son los españoles. Todos los ciudadanos que tenemos el honor de tener nuestro pasaporte y de estar orgullosos de ser españoles. Pues bien, decirlo aquí, desde Galicia, para mí tiene un gran sentido político. Estoy viendo aquí a los compañeros del País Vasco y de Navarra, también a los de Asturias, a los de Castilla-La Mancha. Estoy viendo a todos los compañeros de toda España. Pero decirlo aquí en Galicia es un placer, como podéis comprender. Pero esto va más allá de lo emocional. Hay dos razones de fondo. La primera es que Galicia demuestra que hay otra forma de gobernar. Humildemente creo que lo logramos durante las 4 legislaturas en las que tuve el honor de ser presidente con vosotros. Y también el honor de haberme ido con más confianza popular en la 4ª legislatura que en la primera. Pero también tiene que valer la pena trabajar. Y en Galicia, que mucha gente vive en los pueblos, en el ámbito rural, pues ha de valer la pena trabajar para la gente del campo. Y os lo quiero pedir de una forma especial. Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón, quieren menos exigencias, menos burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad de sus explotaciones y la competitividad del sector. Y quieren más control de lo que viene de fuera, porque también nuestros productos los controlan cuando se van de España. Y tienen razón, también cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías, pero con garantías que se cumplan.
Y a diferencia de este gobierno, nosotros lo haremos cuando lleguemos al gobierno y gobernemos nuestro país. No tengáis ninguna duda. Mirad, aquí se ha demostrado que se puede avanzar sin fracturar a la sociedad. Sí, con el gobierno del presidente Rueda, sí, se sigue demostrando. Aquí se puede crecer sin alimentar bandos. Aquí se puede gobernar sin caer en la estridencia. Aquí se demuestra que hay una forma más eficaz y generosa de querer a la tierra propia que al separatismo. Aquí no es incompatible ser gallego con sentirse español. Y aquí se demuestra también que la forma más eficaz de lograr una política diferente al sanchismo es votando directamente al Partido Popular. Aquí no hay PSOE en el gobierno, no hay populismo que decida en el Parlamento, no hay separatismo que imponga. Aquí sí, aquí hay presupuestos, sí hay Constitución, sí hay principios, sí hay palabra, sí hay servicio público y hay sentido común. Por tanto, queda garantizado que esto es posible. ¿Por qué? Porque mayoritariamente la gente te otorga un cheque. Gobierna 4 años y dentro de 4 hacemos cuentas. Si no, te lo retiro. Ahora bien, cuando el cheque es incompleto, es muy difícil poder gobernar. Cuando el cheque es a medias, es muy difícil poder solventar los problemas que tenemos. Y Galicia, Andalucía, Madrid, La Rioja saben perfectamente que la responsabilidad es del gobierno. Y el gobierno autonómico tiene que dar la cara ante los problemas. Pero, en fin, además de esta primera razón, la segunda razón del acierto es estar hoy aquí, es la propia historia emigrante de esta comunidad. Después de mucho tiempo, Galicia ha sido capaz de darle la vuelta al saldo migratorio y que esta sea una tierra cada vez de más acogida y de más oportunidades. Pero durante mucho tiempo, Galicia y otras partes de España han sabido lo que es emigrar, lo que es salir de tu casa porque no tienes trabajo, lo que es tenerte que ir a otro país para salir adelante. Miles de gallegos se fueron fuera, a otros países, a otros continentes, a empezar de cero. Y lo hicieron para trabajar. Lo hicieron para cumplir normas y para aportar. Ningún gallego que emigró pidió atajos, ninguno pidió privilegios. Todos fueron a trabajar. Todos fueron a ganarse su salario dignamente trabajando. Y esto no es un discurso, esto es una experiencia colectiva de décadas. Y eso nos permite, por tanto, hablar con razón y con experiencia de inmigración y de integración. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo con claridad. Miles de diferentes generaciones, insisto, muchos gallegos, han sabido llegar, han sabido estar, han sabido mejorar las naciones como Suiza, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, como Venezuela. Y hoy forman parte de esas sociedades. Hoy son respetados en esos países y hoy son reconocidos como gallegos o como españoles porque son gente de fiar. Y desde esa legitimidad hoy también decimos que para ser parte de España hay que saber llegar, es decir, con la ley. Hay que saber estar y respetar, es decir, con la ley. Y hay que venir a mejorarla juntos, es decir, trabajando. Esa es nuestra propuesta. Propuesta que hemos practicado cuando hemos salido. Y como he mencionado a Venezuela, permitidme que me detenga brevemente en lo que está ocurriendo en Venezuela y agradecerle a los venezolanos que siempre están aquí con nosotros. Pues bien, me gustaría detenerme, muchas gracias, ánimo, me gustaría detenerme para hablar de los españoles que aún están allí. Y también de los venezolanos, 8 millones han tenido que exiliarse de su país. Pues a esos venezolanos que hoy forman parte de la sociedad española.
Hoy ellos y todos nosotros estamos esperanzados porque podemos estar un poco más cerca de la democracia, porque podemos estar en los inicios del fin de una dictadura tramposa, criminal y miserable, porque evidentemente eso no se desmonta en un día. Pero la transición es un proceso, no es el final. El trabajo de quienes llevamos tantos años luchando por la libertad de nuestro pueblo hermano no ha terminado, querida Cayetana. No hasta que todos los presos políticos sean liberados. No hasta que todos los que fueron desterrados, 8 millones, vuelvan a su casa. No hasta que el régimen sea vencido completamente. Y no hasta que el pueblo venezolano recupere el rumbo definitivo de su destino. Y añado, para todos aquellos que callaron, para todos aquellos que conchavearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad. Y por eso digo, señor Zapatero y señor Sánchez, la historia no les perdonará, la historia les juzgará. Mirad, nosotros no vamos a equivocarnos de aliados. Al PP no nos verán con los líderes populistas que roban y arruinan a sus países. Siempre estaremos con los demócratas que mejoran sus sociedades. Por desgracia, esta no es la actitud del Gobierno de España. Un gobierno ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos. Están preocupados con el derecho internacional, pero no con los derechos humanos. Sorprendente, ¿no? ¿Por qué no van a las cárceles venezolanas a hablar de derecho internacional? Mirad, un gobierno que decide hablar en nombre de España cuando en realidad habla en nombre de su propio interés. Y siempre bajo un mismo patrón. Decisiones al margen del Parlamento, falta de explicaciones y desprecio al control democrático. ¿Y por qué? Oye, ¿a quién consultaron? ¿A qué Congreso consultaron cuando decidieron que la posición respecto a Venezuela era no reconocer el resultado electoral? No consultaron a nadie. ¿Qué relevancia le dan a la Cámara cuando incumplen la Constitución y ni siquiera presentan un presupuesto en toda la legislatura? ¿Cuál es su respeto a las Cortes si lo que buscan es evitarlas y bloquean lo que allí aprobamos? Eso sí, cuando les interesa, reaparece el Congreso de los Diputados. Hombre, esto está bien, ¿no? Pues yo lo voy a decir con mucha claridad. Ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas. Bien, el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa. Pero con la misma contundencia le digo que no está con un gobierno mentiroso y tramposo. No podemos compartirlo. Oye, si dice que siguen gobernando, pues que demuestren la mayoría progresista, ¿no? Y si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden. Si la seguridad nacional y europea requiere del Partido Popular, que lo expliquen. Pero que lo expliquen todo, que lo expliquen al detalle, que lo expliquen euro a euro, sin eufemismos, sin ambigüedades, sin trampas semánticas, y no una operación puntual, sino la política de defensa en su conjunto. ¿Cuánto vamos a gastar en defensa? ¿Cuántos años tenemos que hacerlo? ¿De dónde lo van a sacar si no tienen presupuestos? ¿Para qué conceptos y para qué empresas? Que lo expliquen todo. Que lo expliquen todo. Que le pidan permiso al Congreso para todo. Mirad, la seguridad nacional es para proteger el país.
No es la coartada para que se protejan de su precariedad parlamentaria y alarguen una legislatura absurda y agotada. Después de más de 7 años de artimañas, a España ya no se la van a colar. Y, por tanto, al partido mayoritario de España tampoco. Queridos amigos, finalizo. Hay gente que ya no se pregunta por qué hemos hecho la interparlamentaria en Coruña. No hay nadie que se lo pregunte. Lo habéis podido comprobar. Primero, para demostrar que en España está mal repartida el agua. He visto bastante gente por ahí que no tiene agua. Segundo, para acreditar que si tú quieres comer bien, oye, hay muchos sitios en España que se come bien, ¿eh? No, muchos, toda España se come bien, pero hay quien va de primero y hay quien va en otros puestos. Pero no pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a ascender. Todo el mundo tiene derecho a ascender. Y entonces algunos dicen, oye, pero exactamente en Coruña, ¿por qué? Lo explicábamos ayer. Hay varios motivos. Permitidme 2. Si tú quieres probar una de las mejores cervezas de Europa, tienes aquí la Estrella de Galicia. Oye, he dicho una. Y la segunda fundamental. Mirad vuestras etiquetas. Mirad vuestros jerseys, vuestras camisas, vuestros pantalones, vuestras gabardinas, vuestros abrigos. Si estáis a la moda es que vestís como Galicia. Vestís como Coruña. Por eso hemos venido aquí. Y también hemos venido a celebrar que desde la última interparlamentaria a la actual hemos subido un 35% el número de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y eurodiputados. Un 35% más porque hemos ganado las elecciones. Esa es la única inflación que nos interesa en España. Que el Partido Popular siga con los votos de la gente intentando mejorar su país. Por eso le quiero dar las gracias al presidente Rueda por la acogida. Quiero pedir disculpas a toda la gente que está fuera, que es muchísima. He visto gente de Muros, gente de Noia, gente de Opino, gente de Teo, gente de Negreira, gente de muchos lugares a los que le pido perdón por no poder entrar en este salón. Pero son ellos los que trabajan, son ellos los que dan la cara a cambio de nada. Son ellos los que nos facilitan que nosotros cobremos las nóminas como diputados, senadores, europarlamentarios. Por eso, muchas gracias, Miguel. Eres el concejal que ha ganado las elecciones. La concejala que las ha perdido es alcaldesa, pero en fin, ya sabemos que esto es el socialismo progresista, que consiste en gobernar perdiendo y que los que ganan estemos en la oposición. Mirar si somos un partido democrático. Muchas gracias, Diego, porque has movilizado a toda la provincia y se ha acreditado que Coruña es una de las grandes provincias de España. Por supuesto, muchas gracias a la secretaria general y a todo el Gobierno de Galicia por estar y por hacer las cosas bien. Cuando hay un asunto que se debate en España, siempre la gente dice, oye, ¿qué dicen los gallegos? Normalmente, yo no voy a decir siempre, pero normalmente siempre se ve lo que dicen los gallegos. Y normalmente siempre son posiciones ajustadas, posiciones templadas, posiciones de consenso, de unión, no estridencias, no pedir para mí en contra de los demás. Y eso es muy importante para la política española. Y pretendemos, por tanto, que la política española vuelva otra vez al sentido común, vuelva otra vez al acuerdo, vuelva otra vez a comentar, a discutir, a dialogar,
a pensar, a reflexionar y a buscar el punto de encuentro que sea el mejor para los ciudadanos. Por eso yo os digo, llevamos demasiado tiempo con un gobierno que ha preferido el relato al resultado, que ha preferido el poder por el poder y no el poder para reformar lo que funciona mal y para mantener lo que funciona bien. Y la gente ya está harta, no está para frivolidades, exige lo importante. Hoy no tiene a ese gobierno, pero lo va a tener. Y lo va a tener porque la gente ya ha empezado a mirar adelante. Mirad, España está harta. Está harta, pero no está condenada ni perdida. Porque lo que falla en España no es el Estado. Lo que falla no es la sociedad. Lo que falla es el gobierno. Y eso lo podemos cambiar. Vamos a cambiar lo que no funciona. Mantener el Estado, mantener la Constitución, mantener a la sociedad española. Ahora bien, el cambio no se espera, el cambio se conquista. El cambio no llegará regalado a nadie, menos a nosotros. Y el futuro hay que construirlo. Y para eso estamos. Mirad, votamos en Galicia hace 2 años. Y a Galicia le merece la pena la estabilidad, la gestión y el sentido común. Se ha votado hace poco en Extremadura. Hemos sacado una victoria incontestable y el Partido Socialista una derrota incontestable. Después vendrá Castilla, León y Andalucía. Y aunque no quieran, acabaremos votando en toda España y habrá cambio. Habrá un día después de todo esto y nosotros estaremos preparados. Habrá un tiempo nuevo porque los españoles lo abriremos en las urnas. Porque ya nadie discute que España quiere otro gobierno. Solo se habla de cómo será ese otro gobierno. Y yo os diré cómo será ese otro gobierno. Será honesto. Será útil. Será transparente. Será fiable. Será profesional y será libre. Es decir, todo lo que no ha sido este gobierno. Amigos, nosotros estamos aquí para gobernar. ¿Y qué es gobernar? Es asumir el desgaste, es tomar decisiones, es presentar las cuentas y aprobarlas, es decir que sí cuando se puede y es decir que no cuando el no defiende los intereses generales. En definitiva, es hablar claro a los españoles. Eso es lo auténtico. Eso es el cambio. Y ese es el Partido Popular. Así somos. Así entiendo yo la política. Para servir y por lo importante. Y cuando con todos vosotros, con todas vuestras capacidades y entregas para hacer posible, cuento con todas ellas. Y por eso solamente puedo finalizar como empecé. Mirad. Solo os debéis a un proyecto común para todos los españoles. No tenéis compromiso con nadie, salvo con los ciudadanos a los que representáis. No os avergoncéis de defender el interés general. Seguir defendiendo la España de la transición, la España constitucional, la España de la nación, la España del Estado de las autonomías. Seguir pensando que tenemos una gran responsabilidad histórica. España solo nos tiene a nosotros. El proyecto común, para que todos los españoles vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, y esté blindada la igualdad y la solidaridad, ese proyecto común es el vuestro. Ese proyecto común es nuestra obligación. Y por eso os digo, ¿ha merecido la pena este fin de semana? ¿Sigue mereciendo la pena trabajar por España? Y desde Galicia le decimos a todos los españoles, es posible la estabilidad, es posible aprobar las cuentas, es posible que el gobierno esté unido, es posible que el Parlamento funcione, es posible garantizar el Estado de Derecho y es posible vivir en paz entre todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.